Vamos a comenzar con el desarrollo del módulo 3. Repasaremos rápidamente cuáles son los objetivos de esta materia. Advertir las consecuencias jurídicas de la demandabilidad del Estado en el Estado de Derecho y sus fundamentos políticos y constitucionales, con el objeto de dominar las diferentes herramientas para las tutelas de los administrados en las situaciones concretas. Comprender los procesos administrativos mediante el estudio de los principios y las normas que los regulan, en base a la interpretación de los antecedentes tanto locales, nacionales como comparados, en lo que fue la evolución del derecho administrativo a partir de la Revolución Francesa. Desarrollar habilidades para operar eficazmente y sostener una actitud crítica y constructiva que influya positivamente en la evolución de este derecho. En la segunda parte, identificar el contenido del derecho procesal constitucional, el diseño de la jurisdicción constitucional y los diferentes sistemas que existen. A su vez, reconocer los diversos mecanismos de control de constitucionalidad y sus efectos tanto a nivel comparado, nacional como provincial. Y por último, comprender la dinámica de las diferentes herramientas procesales previstas en nuestro sistema a los fines de la protección tanto de derechos constitucionales individuales como colectivos. Repasando el esquema conceptual de la asignatura, habíamos visto que el derecho procesal público está compuesto por dos partes. El derecho procesal administrativo, que es lo que hemos visto en el módulo 1 y el módulo 2, y el derecho procesal constitucional, que será objeto de tratamiento en el módulo 3 y en el módulo 4. El derecho procesal constitucional estudia entonces los diferentes procesos constitucionales que existen, entre los que podemos destacar el amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción de inconstitucionalidad o el recurso extraordinario federal. El estudio de esa cuestión presupone el análisis y el detenimiento en lo que es jurisdicción constitucional y en los diferentes sistemas de control de constitucionalidad que existen. Entonces, en este módulo perseguiremos los siguientes objetivos. Que ustedes pueden identificar cuál es el concepto de derecho procesal constitucional y el contenido de la jurisdicción constitucional. Que comprendan el sistema de control de constitucionalidad que funciona en Argentina a nivel federal y los que existen también en el derecho comparado, así como los que aplicamos en las diferentes provincias. Que puedan manejar y conocer las acciones y procedimientos de amparos previstas tanto en la legislación nacional como provincial. Que comprendan el sistema de control de constitucionalidad cuando se trata de defensa de derechos de incidencia colectiva o derechos individuales homogéneos. Y por último, que identifiquen los criterios en los casos de legitimación ante procesos de índole constitucional. Entonces, en este módulo abordaremos los procesos constitucionales relacionados con el amparo, sea frente a autoridades públicas como a sujetos privados, y aquello relativo al control de constitucionalidad. Nos vamos a adentrar ahora en ese cuadro que yo les he preparado en cuanto a los sistemas de control de constitucionalidad. Con relación a este punto quiero hacer la siguiente aclaración. Este cuadro ha sido realizado con un estricto fin metodológico, pues estos sistemas muchas veces no funcionan de manera pura en los diversos países o estados locales, ni tampoco se pueden aplicar de manera separada, sino que muchas veces se conjugan entre sí o pasa una clasificación a ser una subclasificación de algunas de las que yo les he puesto. Por eso es que les aclaro que solamente a los fines didácticos, sin perjuicio de ello, yo iré haciendo algunas aclaraciones al respecto. El sistema de control de constitucionalidad, primero entonces lo podemos clasificar en reparador o preventivo de acuerdo al momento en que el control de constitucionalidad es ejercido. Es decir, puede realizarse control de constitucionalidad una vez que la violación de un derecho constitucional ha tenido lugar, o de manera preventiva, de modo anterior a que una norma que nosotros entendemos que es constitucional se aplique. Fíjense, a modo de ejemplo, lo que ocurre con las normas generales aquí en la provincia de Córdoba. Cuando lo que se trata es de la impugnación constitucional de normas generales, me refiero a leyes, a reglamentos o a ordenanzas municipales, que todavía no han sido aplicadas, el justiciable puede utilizar la acción directa de inconstitucionalidad prevista en la Carta Magna de la provincia a los fines de neutralizar la aplicación de esa norma. Es decir, la norma todavía no ha tenido aplicación, sin embargo, el ordenamiento jurídico me brinda una herramienta a los fines de impedir la aplicación de esa norma y luego
obtener una declaración de inconstitucionalidad. De otra manera, al sistema de control de constitucionalidad lo podemos clasificar de acuerdo a quién tiene a su cargo el control. Y allí dividiremos los sistemas en políticos o judiciales. Y aquí aparecen algunos interrogantes ya más de tipo dogmático, más teóricos. ¿Por qué nosotros le damos el control de constitucionalidad a los jueces? Porque existen otros sistemas en donde el control de constitucionalidad no lo tienen los jueces, como ocurre en Argentina, tanto a nivel nacional como a nivel local, o en Estados Unidos o en Canadá, sino que el control es de tipo político. Esto quiere decir que está a cargo de un órgano que no integra el Poder Judicial. Así acontece, por ejemplo, en España, en donde se ha considerado que el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder. Como ustedes irán advirtiendo, y lo habrán hecho al estudiar las lecturas, que los sistemas de control de constitucionalidad tienen una íntima ligazón con lo que es la organización del Estado y la concepción político-jurídica que se tenga sobre el Estado. Eso quiere decir que el Estado va a organizar su sistema de control de constitucionalidad de acuerdo a su historia, a su idiosincrasia. Bien, también podemos clasificar los sistemas procesales de control de constitucionalidad en cuanto a si me permiten articular la pretensión de inconstitucionalidad por vía de acción o por vía de excepción, o si me permiten las dos posibilidades. En nuestro sistema federal, el sistema de control de constitucionalidad permite plantear la repugnancia con la Carta Magna tanto por vía de acción como por vía de excepción. En cuarto lugar, podemos clasificar los sistemas de control de constitucionalidad por el objeto y así dividir los sistemas de control de constitucionalidad de tipo formal de aquellos que son de naturaleza sustantiva. Sobre esto quiero hacer algunas aclaraciones en cuanto a lo que se da en nuestro sistema. En nuestro sistema, al ser un control de constitucionalidad de tipo concreto, estoy haciendo referencia al sistema federal, al ser un sistema de control de constitucionalidad concreto, el sistema de control de constitucionalidad formal siempre va a ser anterior al control de constitucionalidad sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere con el control de constitucionalidad de tipo formal? Esto quiere decir que el juez, antes de entrar a analizar si el contenido de una determinada norma violenta la Constitución, tiene que analizar si esa norma, supongamos una ley, reúne los requisitos, es decir, si ha cumplido con los pasos necesarios para erigirse en una ley. Les comento un caso que se dio hace unos años, que fue resuelto por la Corte en una causa que se llama Nobleza Picardo. En esa oportunidad, esta empresa tabacalera Nobleza Picardo había impugnado constitucionalmente una ley que había impuesto un gravamen impositivo sobre la actividad tabacalera. El principal agravio de esta empresa Nobleza Picardo era que la ley había sido sancionada sin las mayorías necesarias, en tanto que la Constitución, para decisiones de tipo tributario, exigía una mayoría agravada. La Corte hizo lugar a esa pretensión y declaró la inconstitucionalidad de la norma por tener un defecto formal, en tanto no se habían cumplido los pasos para que esa ley sea ley, valga la redundancia. En cambio, el control de constitucionalidad sustantivo, como les decía recién, está orientado ya a ver el contenido de la normativa y ver si eso responde a los principios y valores establecidos en la Constitución. Otra forma de clasificar los sistemas de control de constitucionalidad es por los efectos de las sentencias. Allí veremos que en algunos sistemas la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma tiene efectos interpartes, es decir, para aquellos sujetos que han intervenido en el proceso, o en otros supuestos puede tener efectos erga omnes, es decir, que la declaración de inconstitucionalidad se dispara sus efectos hacia toda la comunidad. Otra clasificación es de acuerdo al modo en que se ha dado la impugnación. Esto es muy importante que lo entiendan bien. Así tenemos sistemas que son de tipo abstracto y otros sistemas que son de base concreta. Nuestro sistema es de base concreta. ¿Qué ha significado esto para la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Que, como ustedes saben, adoptó el sistema de control de constitucionalidad difuso y concreto
y sin efectos derogatorios del caso Marbury versus Madison, resuelto en el año 1803 por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nosotros lo adoptamos jurisprudencialmente, para algunos autores a partir del caso Sojo en 1887, para otros autores a partir del caso Municipalidad contra el Hortondo del año 1888. Entonces, nuestro sistema es concreto. ¿Qué significa esto? Que para que un tribunal pueda intervenir y declarar la inconstitucionalidad de una norma, debe haber una causa, es decir, un conflicto entre dos partes en donde se plantee el problema de la constitucionalidad de una determinada decisión. En cambio, en los sistemas abstractos, ello se hace con independencia de que exista un conflicto. Se puede plantear el control de constitucionalidad por un cauce que sea independiente de un gravamen a una determinada persona. Y aquí vamos a ver una conjugación de aquellos sistemas que son abstractos con aquellos que son preventivos, por ejemplo. Pues en algunos supuestos puede haber control preventivo y abstracto, que es lo que generalmente ocurre. Por ejemplo, en Francia, la Asamblea Legislativa, antes de aprobar una ley, le solicita al Consejo Constitucional un viso de constitucionalidad, de modo tal de que si esa ley es revisada, luego en la aplicación concreta no podrán derivarse perjuicios constitucionales, no serán aceptadas esas objeciones porque ya han tenido un vicio de constitucionalidad. Ven que en ese caso el sistema francés es abstracto y también es preventivo o anterior. Entonces, en Argentina, al nivel federal, el sistema de control de constitucionalidad es concreto. Depende del planteo de parte interesada en una causa, en un conflicto entre partes. Eso, fíjense también que tiene una estrecha ligazón con lo que son los efectos de la sentencia. Pues en la mayoría de los sistemas en donde el control de constitucionalidad es abstracto, la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma, el efecto va a ser erga omnes. En cambio, cuando el sistema es concreto, se exige una controversia entre partes, la resolución solamente va a tener efectos entre las partes. Le hago la aclaración que estos son reglas generales, hay excepciones. También podemos distinguir los sistemas de control de constitucionalidad de acuerdo a cómo está distribuido el control. Esto quiere decir que debemos distinguir los sistemas difusos de los concentrados. Los difusos son todos los jueces los que tienen la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma, independientemente de la materia y el fuero en donde desarrollen su actividad. En cambio, en los sistemas concentrados hay un solo órgano que tiene a su cargo el control de constitucionalidad. El sistema de control de constitucionalidad concentrado lo vemos sobre todo en Europa, y este desarrollo del control de constitucionalidad concentrado tuvo mucho que ver con el trabajo desarrollado por Hans Kelsen, que se plasmó luego en la Constitución austríaca y que han seguido en general el resto de los países europeos, tales como Alemania, como España, como Francia, como Italia, que tienen un sistema de control de constitucionalidad de tipo concentrado. En cambio, en Argentina, siguiendo el modelo estadounidense, tenemos un sistema de control de constitucionalidad de tipo difuso. El resto entre estos dos extremos, existen muchos sistemas que han adoptado el modelo dual o paralelo o mixto, que combinan diferentes herramientas del sistema concentrado y del sistema difuso. Entre ellos podemos destacar el sistema de la provincia de Córdoba, que para las normas de tipo general, como les comentaba recién, leyes, ordenanzas o reglamentos que todavía no han tenido aplicación concreta, se puede hacer un planteo de inconstitucionalidad que va a ser realizado ante el Tribunal Superior. En ese caso, el sistema va a ser de tipo concentrado. En el resto de los supuestos, cuando se plantee la inconstitucionalidad en un caso concreto, sea por vía de acción, de excepción, sea por vía incidental, o sea por vía directa, como puede ser con el supuesto de un amparo, el sistema va a ser totalmente difuso, por lo tanto todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una determinada norma. Por lo general también tienen que tener en cuenta que existe una asociación entre sistema difuso, concreto y efecto interpartes, y entre el sistema concreto, abstracto y efectos erga omnes. ¿Qué les quiero decir con esto? Que por lo general los sistemas difusos tienen un sistema de control de constitucionalidad concreto y la sentencia tiene efectos interpartes. En cambio, en los sistemas concentrados, por lo general, el planteo puede ser de manera
abstracta y la sentencia tiene efectos erga omnes. También podemos clasificar el sistema de control de constitucionalidad por quién debe instarlo. En ese caso veremos sistemas que basan el planteo de inconstitucionalidad en el pedido de la parte, ¿sí?, que debe ser el afectado quien hace el planteo de la inconstitucionalidad, y que si ésta no es introducida, sea por el actor, sea por el demandado, el juez no podrá expedirse sobre la cuestión constitucional, de aquel sistema que funciona de manera de oficio, en donde el juez, independientemente del planteo que hagan las partes, puede declarar la inconstitucionalidad de las normas, incluso para algunos debe declarar la inconstitucionalidad de estas normas. Este tema es un poco más profundo, así que voy a desarrollarlo con mayor detenimiento en el bloque siguiente. Allí los veo. Continuando con este segundo bloque de este tercer módulo, analicemos con mayor detenimiento el sistema de control de constitucionalidad de acuerdo a quién debe solicitarlo. Como les había dicho en el bloque anterior, en esta clasificación tenemos aquellos sistemas que dependen del pedido de parte y aquellos otros que la articulación del planteo de inconstitucionalidad puede hacerse de oficio. Nuestro sistema constitucional, sobre todo a partir de la labor de la Corte Suprema, siempre fue renuente a admitir el control de constitucionalidad de oficio. Sin embargo, a partir de la designación de los ministros de la Corte durante la gestión del presidente Alfonsín, comenzó a visorarse un cambio jurisprudencial en estas cuestiones. Así, los nuevos ministros que en esa oportunidad fueron designados, empezaron a votar en disidencia frente a este asunto y a sostener de que sí cabía la posibilidad en nuestro sistema constitucional de que la declaración de inconstitucionalidad se pudiera hacer de oficio. Más de 20 años después, y ya durante el gobierno de Néstor Kirchner, aquella mayoría insinuada a principios de la década de los 80 pasó a ser mayoría, y eso se vio claramente en el año 2005 al resolverse el caso Banco Comercial de Finanzas, en donde la Corte por mayoría admitió que el control de constitucionalidad pudiera hacerse de oficio. Es más, para algunos de los jueces que allí votaron, ese control es obligatorio para el juez. El argumento básico en el cual se basaba la postura que negaba el control de constitucionalidad de oficio era que se afectaba de esa manera el derecho de defensa, pues si ninguna de las partes había planteado la inconstitucionalidad de una norma, ante la resolución de un juez en ese sentido, ninguna de las partes había tenido la posibilidad de alegar y de defender la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa disposición. Sin embargo, la Corte hizo oídos sordos a ese argumento y sostuvo que por la aplicación del principio y una novicuria en cuanto a es el juez el que suple el derecho, es también un deber del juez aplicar la Constitución por encima de cualquier norma constitucional. Por lo tanto, podemos aceptar entonces que a partir del año 2005 tenemos un sistema de control de constitucionalidad totalmente de oficio. Por último, tenemos un sistema de control de constitucionalidad que va a variar de acuerdo a los sujetos legitimados. Así, tenemos un sistema restringido, como funciona a nivel federal, en donde para el planteo de una acción de inconstitucionalidad, o ya sea por vía de acción, por vía de excepción o de cualquier forma, el sistema es restringido. Debe hacerse en un expediente a partir de un caso, de una controversia entre partes. En otros casos,
el sistema es más amplio, en cuanto se permite que el planteo de inconstitucionalidad no solamente lo haga quien se ha visto afectado, sino también otros sujetos legitimados por determinadas normas o por la Constitución, como ocurre en algunos sistemas en donde se permite que el planteo lo hagan los legisladores o los órganos políticos. Ya después tenemos otros sistemas que son de tipo amplísimo, en donde el control de constitucionalidad lo puede articular cualquier persona, independientemente de que tenga una afectación en el caso concreto. Para terminar con esta cuestión de los controles de constitucionalidad, quiero dejarles en claro entonces cómo funciona el sistema federal. El sistema federal, entonces, por haberlo adoptado del sistema de control de constitucionalidad estadounidense, es un sistema de base difusa. Todos los jueces pueden realizar un control de constitucionalidad. Esto que acabo de afirmarles implica que los otros poderes no tienen control de constitucionalidad. Por lo tanto, la administración pública no puede expedirse acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinada norma, ni de un reglamento, ni de una determinada ley, sino que se encuentra vinculado por la juridicidad y debe aplicarlo. A pesar de que de esta regla que ha sido afirmada por la Corte desde hace más de 50 años, la Procuración del Tesoro de la Nación ha entendido que en algunos casos la Administración puede no aplicar una ley si la considera manifiestamente inconstitucional. Bien, pero entonces nuestro sistema es de control de constitucionalidad difuso. Además de ser difuso, es judicialista. Está a cargo de los jueces el control de constitucionalidad. También nuestro sistema es de tipo concreto. Se exige la presencia de una causa o de una controversia entre partes. El sistema de control de constitucionalidad entonces se puede articular tanto por vía de acción como por vía de excepción. El control que hace el juez puede ser tanto formal como sustantivo. Recuerden siempre que para hacer un control sustantivo el juez antes debió haber realizado un control formal. Los efectos de la sentencia por lo general son interpartes en nuestros sistemas, aunque en algunos casos la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido o ha realizado un control de constitucionalidad y le ha dado efectos erga omnes, como ocurrió en el año 2009, en febrero de 2009, con la causa Alavi, o como ya había acontecido durante la década de los 90 con la causa Monjes, en donde expresamente dijo que los efectos de la sentencia alcanzaban a las partes que no estaban involucradas en el pleito y que se encontraban en una identidad de pretensión. En aquel caso, en el caso Monjes, lo hizo a los fines de una economía procesal, para evitar que todas aquellas personas que tenían un reclamo de base similar no fueran hasta la Corte, y en el caso Alavi ya con la intención de proclamar la acción de clase dentro de nuestro sistema constitucional, como ya lo vimos en los módulos anteriores. El sistema de control de constitucionalidad entonces es concreto, nunca es abstracto, y eso debe quedar en claro para cuando después analicemos en el cuarto módulo el tema de la acción de inconstitucionalidad, donde ustedes verán en claro que no se puede plantear una acción de inconstitucionalidad si no hay un caso. El sistema entonces es difuso. También quiero que les quede grabado que en algunas provincias existen sistemas totalmente concentrados. Se ha admitido también que nuestro sistema sea de oficio y en cuanto a la legitimación es totalmente restringido. Pasemos ahora a analizar la segunda parte de este módulo, que es lo relativo a la acción de amparo. La acción de amparo la he dividido en el cuadro que ustedes pueden ver en 4 etapas bien marcadas. Hasta 1957 se considera la etapa negatoria del amparo, pues la jurisprudencia en general y sobre todo la jurisprudencia de la Corte negaba la existencia de una acción de amparo en nuestro sistema. El argumento básico que se daba para ello era que no existía ninguna norma que estableciera este tipo de planteos. Sin embargo, en 1957, la Corte, al resolver el caso Siri, entendió de que la inexistencia de una norma que consagre una garantía constitucional no puede optar a que la misma exista, y por lo tanto entendió que había que hacerle lugar al amparo articulado por Siri. En el caso, se trataba de una clausura que se había dispuesto sobre el diario de este señor Siri, y la Corte entendió que esa actitud de la administración
era totalmente inconstitucional y por lo tanto hizo lugar al amparo. En el año 1958 resolvió otra causa paradigmática, que es la causa Cot. En este caso ya era distinto, pues en Siri se trataba de un conflicto entre una autoridad pública, digamos, un conflicto de un privado de Siri con una autoridad pública. En cambio, en Cot se trataba de un conflicto entre particulares, ya que se había producido la toma de una fábrica. La Corte hizo lugar a la acción de amparo y permitió el ejercicio entonces de esta garantía contra actos de particulares. Me interesa detenerme un poco más en el caso Cot, pues allí la Corte sienta otros principios que después van a ser tenidos en cuenta. En primer lugar, dice que el amparo va a proceder en la medida en que se dé la existencia de un gravamen irreparable. O sea, la Corte ya se da cuenta ahí del carácter subsidiario que cabe darle al amparo, el carácter excepcional que cabe darle al amparo, en la medida en que no puede constituir una vía ordinaria para cuestionar todo tipo de conductas, tanto privadas como públicas, sino que se debe dar un supuesto de gravamen irreparable que provoca un perjuicio que no puede ser evitado en otro mecanismo procesal, sino que el amparo aparece como la última instancia procesal para lograr la protección constitucional. Fíjense, además, que en esos casos también habla del tema del agotamiento de la vía administrativa, aunque eso es medio raro, ya que si ustedes advierten, en Cot se trata de un conflicto entre particulares. Sin embargo, la Corte, al hacer referencia a la inexistencia de otras vías en donde pueda repararse el perjuicio, parecería ser que está remitiendo a la posibilidad de que eso acontezca en sede administrativa. Pero el año anterior, al resolver el caso Siri, en donde sí se trataba de un conflicto con una autoridad pública, la Corte no hizo ninguna referencia a la inexistencia de otras vías que permitan la salvaguarda del derecho. También es importante este caso Cot porque la Corte agregó que la afectación al derecho constitucional tiene que haber sido de manera manifiesta, es decir, ostensible. Debe advertirse a simple vista que se ha afectado un derecho constitucional. Ya veremos que esa exigencia después va a ser recogida por la ley. Entonces, pasamos de una etapa negatoria en 1957 a una etapa jurisprudencial desde ese año y que seguirá así hasta 1966, en donde se va a dictar la ley 16986, que es la ley de amparo. Sobre la ley de amparo vale hacer algunas referencias. Primero que todo, que es una ley de amparo, digamos, una ley que protege las libertades individuales, o sea, ensalza las libertades individuales, sin embargo fue dictado por un gobierno de facto, lo cual es una contradicción y además, si bien se dice que es la ley de amparo, en realidad es un decreto ley, o sea, fue dictado por el Poder Ejecutivo. En el artículo 1 de la ley se establece la posibilidad de ejercer este derecho de amparo, esta acción de amparo, en los supuestos en donde haya una violación o una arbitrariedad, una ilegitimidad manifiesta en la afectación de un derecho constitucional. Ahora, esta ley, en el artículo 1, consagra este derecho, pero en el artículo 2 va a establecer ciertas causales de inadmisibilidad que en definitiva terminaron poniendo en un rincón a la acción de amparo. Allí, por ejemplo, pueden ver como causales de inadmisibilidad la inexistencia de la imposibilidad de plantear un amparo en aquellos casos en donde la pretensión exija mayor debate y prueba. O sea que eso va ligado, como les decía, a lo que se había planteado en Cot, del hecho de que la afectación al derecho constitucional debe haber sido realizado de una manera manifiesta. Y eso es muy importante. El amparo va a proceder en la medida en que el juez pueda advertir a simple vista, sin necesidad de desplegar un montón de material probatorio, que hay una afectación al derecho constitucional. Si yo necesito de un montón de pruebas para acreditar el perjuicio, deberé plantear otro tipo de acción que me permita el desarrollo de ese material probatorio. Recuerden que la ley de amparo, en cuanto a lo que es medios de prueba, permite solamente la utilización de 5 testigos, prohíbe la absolución de posiciones y establece ciertas exigencias en algunos casos, por ejemplo, para la realización de pericias, salvo en los amparos que son de tipo ambiental. Entonces,
Y esto, fíjense que es muy importante desde el punto de vista práctico. Si yo inicio un amparo, que es una acción excepcional, y ofrezco un montón de pruebas, estoy dando por sentado que mi pretensión excede el ámbito del amparo. Por eso, debe quedar en claro entonces que el amparo procede cuando la violación del derecho constitucional es manifiesta y por eso la podré acreditar dentro de ese cauce. También el artículo 2 estableció la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad dentro del ámbito del amparo, lo cual generó un montón de perjuicios, porque evidentemente si la acción de amparo es una acción para defenderse ante problemas constitucionales, es un contrasentido de que no se pudiera hacer un control de constitucionalidad dentro de ese ámbito. Bueno, ello motivó que la Corte Suprema, en el caso Oughton, declarara la inconstitucionalidad de ese artículo, que valga la redundancia, impedía el control de constitucionalidad y admitiera el control dentro de esta acción. Luego, este aspecto fue también establecido en el caso Peralta en el año 1990 y finalmente proclamado en la Constitución, ya lo veremos más adelante. También se estableció allí la inadmisibilidad de la acción cuando hubiera transcurrido más de 15 días desde que la omisión lesiva se produjo, que es lo que se llama el famoso plazo de caducidad del amparo. Ese plazo de caducidad todavía hoy se mantiene vigente en cuanto a interpretación jurisprudencial. Nunca la Corte consideró que el plazo fuera demasiado restrictivo. Lo que sí dejó en claro es que la valoración de si el amparo está dentro del tiempo o no debe ser valorado de una manera prudente y que le corresponde solamente al juez de grado. También se estableció como causal de inadmisibilidad la existencia de otras vías, tanto administrativas como judiciales, que permitan salvaguardar el derecho que se alega como violado. Esta es una cuestión que ha dado mucho debate y a muchos casos de jurisprudencia, así que les propongo que lo veamos en el bloque siguiente. En este tercer bloque entonces vamos a continuar con el desarrollo de las diferentes etapas de la evolución de la acción de amparo. Habíamos quedado entonces en el desarrollo de la etapa legal. Veníamos de la negación jurisprudencial de la acción de amparo a un reconocimiento jurisprudencial en el año 1957 en el caso Siri, y en el año 1966 se dicta entonces este decreto ley durante un gobierno de facto. Vimos entonces que en el artículo 1 se establece la posibilidad de iniciar un amparo en contra de autoridades públicas siempre que se trate de un supuesto de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta. Veíamos que si bien se había consagrado en el artículo 1 la acción de amparo, lamentablemente en el artículo 2 se establecieron un montón de causales de inadmisibilidad de la acción. Entre ellas habíamos hablado sobre la inadmisibilidad de la acción en aquellos casos en donde había un planteo de inconstitucionalidad, en aquellos casos en donde se exigía el desarrollo de mayor debate y prueba, y también analizamos el caso del plazo de caducidad de los 15 días establecidos allí. Sobre esa cuestión quería hacerles un aditamento sobre el tema del plazo continuado, pues en algunos casos cuando la lesión es continuada, ha considerado la jurisprudencia que el plazo no empieza a correr. O sea que ahí van a tener que analizar en el caso concreto si la lesión se ha producido y si se mantiene para contar el plazo desde que
acaecido el problema o si hay una vocación de permanencia en la afectación, lo que va a hacer que el plazo se mantenga vigente. Siempre con un criterio de razonabilidad, pues se supone que cuando uno plantea un amparo, está planteando una situación de gravamen, de urgencia, que no puede esperar en el tiempo. También habíamos visto que una de las causales de inadmisibilidad eran en aquellos casos en donde existiera otro medio judicial o administrativo que permita salvaguardar el derecho de que se trate. Este inciso, que es el primero de ese artículo, ha dado lugar a un montón de interpretaciones y a un montón de afirmaciones. En primer lugar, se ha dicho que a partir de ahí se plantea el carácter excepcional del amparo. ¿Qué quiere decir ello? Que el amparo va a proceder en la medida en que no existan otros medios judiciales o administrativos más idóneos. O sea que eso es una cuestión que ya se empezaba a tratar con la ley de amparo. También en la segunda parte, cuando hace referencia a los remedios administrativos, ello dio lugar a un montón de interpretaciones, pues algunos autores y mucha jurisprudencia entendió de que para iniciar un amparo había que agotar la vía administrativa. Sin embargo, si ustedes hacen una lectura del inciso, se van a dar cuenta que no hace referencia al agotamiento de la vía administrativa, sino que nos está diciendo de que el amparo será inadmisible cuando exista otro remedio administrativo, y aquí viene lo más importante, que permita salvaguardar el derecho de que se trate. Es decir, la vía administrativa, que si existe en un determinado caso, debe permitir la salvaguarda del derecho que se trate. Si la vía administrativa no me permite una defensa del derecho que yo estoy invocando como afectado, no puede rechazarse la acción. A pesar de eso, muchos autores siguen sosteniendo de que en la ley de amparo se exigía el agotamiento de la vía administrativa. Si ustedes repasan la jurisprudencia sobre el punto, van a advertir que muchos tribunales rechazaron acciones frente a la existencia de medios administrativos. Incluso la propia Corte decía, si hay un recurso administrativo pendiente, el amparo es inadmisible. Cuando esa interpretación es totalmente contraria a la que establece la ley de amparo. Pues, repito, el amparo puede ser declarado inadmisible frente a un remedio administrativo que permita la salvaguarda del derecho que se trate. Todos sabemos además, y lo hemos visto en el módulo 1 y en el módulo 2, que el tránsito por la vía administrativa lleva muchísimo tiempo y muchísimo desgaste. Por lo tanto, la praxis nos pone en evidencia que es casi imposible que la vía administrativa permite la salvaguarda del derecho en que se trate. Ahora, podría aplicarse ese criterio si, por ejemplo, el recurso administrativo que se interpone tiene efecto suspensivo. Si me suspende el efecto del acto administrativo, ya no podemos alegar la existencia de un gravamen irreparable y por lo tanto sería innecesario la utilización del amparo. Habría que agotar la vía administrativa y después utilizar el camino contencioso administrativo. Sigamos con el análisis de la ley de amparo. En el artículo 3 se establece la posibilidad del rechazo in limine de la acción. ¿Qué significa esto? Que el juez puede, a primeras, al resolver la admisibilidad de la acción, decir que no se encuentran habilitados los presupuestos para llevar adelante esta acción, sea en base a los principios que están establecidos en el artículo 1 o en el artículo 2. ¿A qué me refiero? A que la afectación no sea manifiesta, o que existe una vía administrativa más idónea, o que existe otro remedio judicial que permite salvaguardar el derecho que se alega como impugnado, o que haya que hacer cualquiera de las observaciones que les hice recién con relación al artículo 2. Ahora, la jurisprudencia ha dejado en claro que la posibilidad de rechazar in limine un amparo es una atribución que debe ser realizada con mucho cuidado con los jueces y que es de interpretación restrictiva, sobre todo teniendo en cuenta la incorporación del derecho a la tutela judicial efectiva que ingresa por vía del artículo 75 y 22 de la Constitución Nacional. Me estoy refiriendo a los pactos internacionales de derechos humanos. En la medida en que establecen un derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el derecho a un recurso sencillo y rápido, eso
ha trastocado de algún modo el contenido del artículo 3 que permitía el rechazo in limine de la acción. Ya les hice referencia a las cuestiones de prueba del amparo. Les decía allí que se permiten solamente 5 testigos y que está prohibida la absolución de posiciones. Si bien no se prohíbe la realización de otro tipo de pruebas, como por ejemplo pericias, creo que sería improcedente la realización de una pericia, salvo, como les decía, en materia medioambiental, que eso tiene una regulación concreta, pero en materia de amparo individual, estimo que sería incorrecta la realización o la proposición de una pericia, en tanto que el artículo 1 nos exige que la arbitrariedad o la ilegitimidad sea manifiesta. Entonces, yo no puedo promover un amparo y arguir de que la acción va frente a una ilegitimidad manifiesta y luego proponer una pericia, porque estaría reconociendo de que la afectación no es manifiesta. Y en ese caso el amparo deviene en improcedente. En cuanto al trámite del amparo, el trámite es sumarísimo. Ello quiere decir que se debe ofrecer toda la prueba documental al momento de interponer la demanda o de contestarla, y que una vez que la demanda ha sido declarada admisible, se va a ordenar lo que se conoce normalmente como la notificación del informe del artículo 8, la solicitud de un informe previsto en el artículo 8 de la ley de amparo para que aquel que ha sido objeto de la demanda del amparo evacúe el informe sobre la alegada violación de normas constitucionales. Si es necesario la producción de pruebas, se realizará, y si no, la causa quedará en condiciones de ser resuelta. La sentencia del amparo puede ser objeto de recursos. Los recursos, en este caso, deben ser interpuestos dentro de las 48 horas, o sea, es un plazo bastante exiguo. Y la jurisprudencia ha dejado en claro que no se trata de un plazo de 2 días más un cargo de hora, sino que se trata de 48 horas, es decir, que se cuentan desde la verificación de esa hora hacia, digamos, el día subsiguiente. O sea que eso es un detalle práctico que ustedes deben tener en cuenta. Por otra parte, la sentencia tiene efecto suspensivo, y esto es muy importante porque la ley de amparo establece claramente que tanto la sentencia, la impugnación de la sentencia como la impugnación de aquellas medidas cautelares que han sido despachadas se hace con efecto suspensivo. Por lo tanto, en el caso que se soliciten medidas cautelares, es conveniente que se plantee la inconstitucionalidad de ese artículo de la ley de amparo a los efectos de que la medida cautelar después no quede paralizada. Entonces la sentencia puede ser cuestionada dentro de las 48 horas a través de un recurso de apelación. Ahora, ¿qué ocurre si esa sentencia no es cuestionada? Estaremos ahí en presencia de una sentencia firme. ¿Cuál es el efecto jurídico de una sentencia del amparo? Es decir, ¿cuál es la naturaleza de esa cosa juzgada? Sobre esto se ha discutido mucho desde la doctrina. Para un sector de la doctrina muy importante, la sentencia de amparo hace solamente cosa juzgada formal. Pues ustedes, al leer el artículo 13, advertirán que allí se dice que la sentencia de amparo produce efectos solamente con relación a la acción iniciada. Por lo tanto, a partir de ello, algunos entienden que el amparista puede iniciar otro proceso con esa misma pretensión. Otro sector de la doctrina dice no, siempre tiene efecto sustancial. Por lo tanto, produce cosas, no hace solamente cosas juzgadas formal, sino cosas juzgadas sustancial. Con lo cual no puede volver a promoverse otra acción con ese mismo objeto. En mi opinión, ninguna de esas posiciones extremas tiene un justificativo teórico, en tanto que para darle un verdadero justificativo teórico hay que ver el caso concreto para saber de qué se trata, y también hay que ver cuál es el contenido de la sentencia. Pues piensen ustedes que si la sentencia rechaza el amparo por el incumplimiento de una cuestión formal, obviamente que el administrado o el amparista conserva la posibilidad de promover una nueva demanda. Imagínense que se rechaza el amparo porque se considera que la afectación no es manifiesta y que por lo tanto va a necesitar de mayor material probatorio para acreditarle legitimidad. Evidentemente que los efectos de esas cosas juzgadas van a ser formales y no sustanciales. Ahora bien, si el juez resuelve directamente sobre la cuestión constitucional,
es decir, hace un control de constitucionalidad ya bien sustantivo y se expide sobre esa cuestión, ya sea a favor de quien promueve la acción o en contra de quien la ha iniciado, creo que en ese supuesto la sentencia hace cosa juzgada material y por lo tanto no podrá ser objeto de planteo en otro tipo de pleitos. También quiero que les queden claro que dos cuestiones. Por un lado, que a la ley de amparo se le aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. O sea, que todo lo que no esté allí previsto se le aplica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Eso por un lado. Por el otro lado, la ley establece la imposibilidad de articulación de excepciones o de incidentes, en virtud del carácter sumarísimo que tiene esta acción. Por esa razón, se ha discutido también si es posible que se declare la caducidad de instancia dentro del amparo, lo que en general ha sido contestado de manera negativa por varias razones. En un lado, porque se entiende que el procedimiento de la acción de amparo es de oficio, o sea que es el juez, el tribunal, el que lo tiene que llevar adelante independientemente del planteo de las partes, que solamente se limitan a plantear la demanda y acompañar la documental. Para otros, también es un argumento en contra de la posibilidad de la caducidad de instancia el hecho de que no se pueden articular incidentes. Como ustedes saben, la caducidad de instancia es un incidente. La práctica tribunalicia ofrece criterios dispares en cuanto a eso. Lo que, en mi opinión, no se puede cuestionar es que una vez que ya tiene sentencia, las circunstancias varían, pues la ley de amparo solamente regula el trámite del recurso de apelación. Si luego de ello alguna de las partes no activa, no impulsa la actividad procesal dentro de ese expediente, creo que no habría ningún inconveniente para que se declare la caducidad de instancia. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchos casos ha admitido los planteos de caducidad de instancia dentro de los amparos cuando, por ejemplo, nos hallábamos en una instancia de concesión de recurso extraordinario si alguna de las partes no instaba el procedimiento. O sea que eso va a depender de los criterios, aunque podríamos decir que la Corte Suprema tiene un criterio favorable a la aplicación de la caducidad de instancia. Eso es un abordaje por encima de lo que dice la ley de amparo. Vamos a ingresar entonces ya a la última etapa, que es la etapa constitucional, que se dio a partir de 1994. Como pueden ver, el desarrollo del amparo ha ido increyendo, desde una etapa negatoria, jurisprudencial y legal, y ahora pasaremos a una etapa constitucional. Es muy importante que se detengan en todos los principios que hemos ido analizando y sobre todo en cuál ha sido la interpretación de los tribunales sobre esos principios, pues el constituyente en 1994 va a ser un receptor de esa tradición y va a ser lo que en definitiva va a plasmar en el artículo 43 en su primera parte. Pero ese tema lo vamos a desarrollar entonces en el bloque siguiente. Ingresamos a continuación en este último bloque del módulo 3, donde veníamos analizando las diferentes etapas en la evolución del amparo. Pasamos de una etapa negatoria en 1957 a una etapa jurisprudencial, para luego en 1966, a partir de la ley de amparo, hablar de una etapa legislativa o legal del amparo, que luego termina este avance en 1994 con la consagración constitucional del amparo en el artículo 43. Como ustedes pueden advertir rápidamente, aunque no por ello es poco importante,
el amparo pasó de ser desconocido hasta 1957 a tener un reconocimiento jurisprudencial, luego legal y ahora dentro de nuestra Constitución. Creo que de alguna manera se le ha dado el lugar en la Constitución que justamente debe tener, pues el amparo, como hemos dicho, es un mecanismo de protección de derechos constitucionales. O sea que qué mejor que el mecanismo para proteger los derechos constitucionales esté establecido en nuestra Constitución Nacional. El constituyente de 1994 fue, y esto lo hizo explícitamente en los debates constituyentes, plasmó en el artículo 43 lo que había acontecido con la ley de amparo a partir de su interpretación constitucional por parte de los tribunales y en particular por la Corte. Fíjense, por ejemplo, que el tema relativo a la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley que estaba, como vimos, establecido en el artículo 2 de la ley de amparo como causal de inadmisibilidad, fue directamente suprimido en base a que ello había sido declarado inconstitucional en el caso Houghton y en el caso Peralta, entre otros. También ocurrió lo mismo con el tema de la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad en cuanto a que se estableció expresamente en el artículo 43. Es decir, no solamente que, mejor dicho, antes estaba prohibido y ahora está puesto expresamente como una posibilidad que tienen los jueces dentro del amparo de declarar la inconstitucionalidad de las normas. Esa inclusión también es relevante con relación a lo que vimos con relación al control de constitucionalidad, al sistema de control de constitucionalidad. Yo les había comentado allí que nuestro sistema de control de constitucionalidad tuvo un nacimiento jurisprudencial que venía por adoptar el sistema de Marbury versus Madison de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A partir de ello podemos decir que en nuestra Constitución hay una referencia expresa al sistema de control de constitucionalidad, porque el artículo 43 nos dice entonces que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma, con lo cual no quedan dudas de que se trata de un sistema, al menos analizado desde la óptica del artículo 43, que se trata de un sistema totalmente judicialista. Después, otra cuestión en la cual se modificó el artículo 43, o que derivó en una modificación de lo que se venía dando, era en el inciso A del artículo 2 de la ley de amparo. Recuerden que habíamos analizado allí que se podía declarar inadmisible la acción de amparo en aquellos supuestos en donde existiera una vía judicial o administrativa que permitiera salvaguardar el derecho que se trate. Y habíamos visto también que tanto la doctrina como la jurisprudencia habían malinterpretado esa causal de inadmisibilidad y sostenían permanentemente que para poder iniciar un amparo había que agotar la vía administrativa. El constituyente dejó en claro esa cuestión y solamente se refiere el artículo 43 como causal de inadmisibilidad de la acción a la inexistencia de otro medio judicial más idóneo. Por eso es que la gran mayoría de la doctrina sostiene que luego de la reforma del 94 no hace falta agotar la vía administrativa para iniciar un amparo. Han sido muy pocos los autores, entre ellos Belucio y en algún punto Sagües, en sostener que a pesar de la reforma constitucional todavía puede declararse inadmisible un amparo cuando haya que agotar la vía administrativa. Sobre eso incluso ha habido pronunciamiento de la Corte Suprema. El más reciente se dio en el año 2006 en la causa Granillo Fernández, donde la Corte dejó en claro que si hay un medio administrativo que permite la tutela del derecho constitucional afectado, puede declararse inadmisible el amparo y remitir la discusión a sede administrativa, posición que ha sido criticada por muchos autores. Incluso esta postura restrictiva también ha sido arguida en algunos casos por el Tribunal Superior de Justicia. Creo que la solución que debe darse a esta cuestión también es casuística, pues como les dije antes, no puede exigirse el agotamiento de la vía administrativa si el procedimiento administrativo no permite la salvaguarda del derecho que se trate. En cambio, si el procedimiento administrativo permite una tutela de los derechos, por ejemplo, cuando el acto administrativo que es recurrido a través de recurso queda paralizado, no tiene sentido que el amparista plantee esa acción
pues no tiene ningún gravamen irreparable que pese sobre su patrimonio o sobre su persona, en tanto que los efectos del acto han quedado paralizados. Por lo tanto, deberá agotar la vía administrativa y articular luego un contencioso administrativo. También con relación al tema del plazo de caducidad, se discutió mucho de la doctrina y de la jurisprudencia si este seguía vigente luego de la reforma del 94, ya que el artículo 43 no hace referencia alguna a la exigencia de plantear la demanda dentro de los 15 días. Alguna doctrina se inclinó por sostener la derogación de esa cuestión. Sin embargo, la Corte, por ejemplo, en el caso Video Club Dreams en el año 1995, no descartó que este plazo pudiera seguir existiendo a partir de esas circunstancias. O sea que podemos en la actualidad sostener que el plazo de 15 días se mantiene vigente, aunque se han flexibilizado los modos de apreciación en cuanto a su estrictez. También planteó dudas interpretativas la cuestión concerniente a la posibilidad de declarar inadmisible el amparo cuando existieran la necesidad de mayor debate y prueba. Sobre esto la Corte se pronunció expresamente en una causa que se llama Servotrón contra Metrovías en el año 1996, donde sostuvo que esa posibilidad se mantiene luego de la reforma del 94, ya que, como yo les había adelantado, esa exigencia de que no exista mayor debate y prueba es una correlación del carácter manifiesto que debe tener el vicio el vicio de la decisión que se impugna a través del amparo. Al haber una correlación entre esas dos circunstancias, la Corte entiende que esa exigencia se mantiene. Además, el artículo 43 permite ampararse, es decir, iniciar la acción de amparo, no solamente cuando la afectación provenga de una situación constitucional, sino también cuando provenga de una ley o de un tratado. Esto en base a la modificación de fuentes del artículo 31 que planteó la incorporación de los tratados de derechos humanos por vía del artículo 75, inciso 22. Esas son entonces las modificaciones que ha experimentado el artículo 43 luego de la reforma del 94. También es importante remarcar que el constituyente en el artículo 44, en la segunda parte, también planteó la figura del amparo colectivo. Y ahí esta temática se vincula directamente con otra que ya hemos visto en ese primer cuadro, allá por el módulo 1, en donde veíamos qué pasaba o cuáles eran las herramientas frente a las situaciones jurídicas colectivas. Y allí veíamos la distinción que realizó la Corte en Alavi en cuanto a intereses difusos y derechos individuales homogéneos. Sin embargo, el artículo 43 no hace esa diferenciación. Lo que sí establece es que para los supuestos de afectaciones constitucionales de tipo colectiva, y acá involucra a usuarios y a consumidores, el sistema de legitimación varía. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente va a ser el afectado quien pueda promover la acción de amparo, sino también las asociaciones que propendan esos fines y el defensor del pueblo. En cuanto a las asociaciones que propendan esos fines, es muy importante, y esto ha sido producto de la labor jurisprudencial, tener en cuenta qué es lo que establecen esos estatutos, porque es allí donde se va a saber cuál es la finalidad perseguida por la asociación. No puede venir una asociación que tiene un fin A a promover una acción de amparo que afecta a quien tiene un fin B. Entonces el juez debe ser estricto en la valoración de las circunstancias que figuran en el estatuto para saber si la asociación puede arrogarse la representación del grupo colectivo. Y esto lo pueden ver en todas aquellas, a modo de ejemplo, lo pueden ver en todas aquellas acciones que fueron promovidas, por ejemplo, por la asociación Portal de Belén, alegando la defensa del derecho a la vida. Hay que analizar los estatutos de esa asociación para saber si los fines que propende defender se relacionan con la acción, con la normativa que es objeto de cuestionamiento. También les dije que la representación podía llevarla adelante el defensor del pueblo. El defensor del pueblo de la nación fue un órgano de control que se incorporó en el año 1994, también con la reforma constitucional, y que orgánicamente estaba ubicado en la esfera del poder legislativo, justamente alejado de lo que es el Poder Ejecutivo para tener un distanciamiento estructural que de algún modo le dé cierta independencia. El defensor del pueblo de la nación entonces puede arrogarse la representación colectiva en este tipo de supuestos.
es necesario tener en cuenta que la Corte ha dejado en claro que la intervención del defensor del pueblo cesa en aquellos supuestos en donde el afectado toma intervención. Entonces el defensor del pueblo, frente a una afectación concreta, se arroga esa representación y interviene, interpone una acción de amparo para cuestionar esa decisión. Sin embargo, si hay una persona, un afectado, que se presenta, sea en ese juicio o en otro pleito, a promover una acción de amparo de similares características, la tarea del defensor del pueblo queda totalmente descalificada y esa demanda debe ser dejada sin efecto. También la Corte ha dejado en claro que la tarea del defensor del pueblo está ligada a los derechos individuales homogéneos o a las situaciones jurídicas subjetivas de naturaleza colectiva. Que no, digamos, el hecho de que haya muchas personas afectadas por un acto de la administración o por una determinada normativa no habilita por sí solo la intervención del defensor del pueblo. Supongamos, en materia de las medidas de emergencia que se tomaron por la retención de los depósitos allá por el año 2001-2002, en lo que ustedes conocen como el corralito bancario, el defensor del pueblo se arrogó la representación de los ahorristas. Sin embargo, la Corte rechazó la demanda, pues entendió que lo que se estaba protegiendo no era un derecho colectivo, sino un derecho individual de cada uno de los afectados a proteger sus ahorros, es decir, su derecho de propiedad. Entonces, la intervención del defensor del pueblo solamente va a tener lugar cuando el derecho protegido sea de naturaleza colectiva. Verán si se trata de un usuario, de un consumidor, o se trata de una cuestión medioambiental o de protección del patrimonio histórico-cultural, para que pueda el defensor del pueblo intervenir. También tienen que tener en cuenta, con relación a estas cuestiones, lo que vimos allá con Alavi, al analizar el caso Alavi y al categorizar el sistema de los derechos individuales homogéneos. Pues allí, frente a esas circunstancias, ya no funciona la acción de amparo establecida en el artículo 43, sino que ya pasamos a un modelo de acción de clase que todavía no tiene ninguna regulación. Entonces, el sistema de amparo establecido en la Constitución plantea, por un lado, en la primera parte del artículo 43, un amparo de naturaleza individual frente a la afectación de derechos individuales. Allí sí podrán plantearse cuestiones relativas al derecho de propiedad. En cambio, cuando estemos frente a una situación de un derecho individual homogéneo o derecho de incidencia colectiva, allí, o intereses difusos, allí deberá funcionar la legitimación, por un lado, del afectado y por el otro, del defensor del pueblo o de las asociaciones que propendan a esos fines. Como pueden ver, entonces, y esto lo ven también desde un punto de vista cualitativo, la acción de amparo se ha convertido en una herramienta principal en la protección de los derechos constitucionales. Entonces, los conceptos claves que tienen que quedar en claro en este módulo. En primer lugar, existen diversos mecanismos de control de constitucionalidad que se encuentran íntimamente ligados a la organización jurídica o política de cada Estado. Esto es muy importante remarcarlo. Un sistema de control de constitucionalidad no es mejor que otro, sino que cada uno responde al sistema de gobierno, al sistema de división de poderes y a la idiosincrasia que reine en cada Estado. Podremos ver ventajas y desventajas, pero los sistemas se han organizado en base a esas circunstancias que les acabo de mencionar. El sistema de control de constitucionalidad a nivel federal debe quedar entonces bien en claro que es judicial, difuso, concreto y no produce efectos derogatorios. Por lo tanto, la sentencia tiene efectos solamente entre las partes y la norma mantiene su vigencia aunque no es aplicada al caso concreto justamente por haber sido declarada inconstitucional. En la provincia de Córdoba, en cambio, el sistema es dual, mixto o paralelo, ya que conviven, por un lado, elementos del sistema de control de constitucionalidad difuso, cuando se trata de una norma que no es general y que ha producido un agravio concreto, con un sistema de control de constitucionalidad concentrado para los casos de normas generales que aún no han tenido aplicación. Y por último,
debe quedar en claro entonces que el amparo se encuentra ya en su periodo constitucional, aunque la jurisprudencia ha mantenido la vigencia de algunos de los principios establecidos en la ley 19.686, sobre todo en lo que tiene que ver con el trámite de la acción de amparo. Les agradezco la presencia en este último módulo y espero verlos en el módulo siguiente.